Te voy a dar la clave para que para que de una vez por todas puedas llegar a la rentabilidad, para que puedas empezar a ser consistente, retirar, pasar fondeos, lo que tú creas conveniente. Yo sé que has pasado meses o tal vez años buscando estrategias que hagan que tu trading sea mejor. O tal vez te pasa como a mí, que solamente ganaba 2 semanas y en adelante pura pérdida. Ahora, lo que te voy a comentar no es un método mágico o alguna estrategia especial. No. Te voy a explicar lo que a mí me sirvió para dejar de estar de estrategia en estrategia, ser rentable e incluso llegar a gestionar capital de inversores. Opero de esta misma forma desde hace ya casi 3 años, llevo un año operando en vivo todos los días y por aquí te dejo una gráfica con el rendimiento de una cuenta que empecé a auditar hace 4 meses. Ahora sí, empecemos. Cuando uno inicia en este mundo, cuando uno inicia en esta profesión, normalmente se topa con un pequeño problema que se da en los primeros 6 meses o a veces hasta un par de años más. Y es qué estrategia tienes que usar o cuál es la forma correcta de operar en los mercados. Apuesto que te has topado con soporte, resistencias, Smart Money Concept, ICT, indicadores y muchas otras cosas. Cada uno de estos conceptos tiene su propio punto de vista, pero son similares, se parecen todos. Y cada uno de ellos te ayudan a buscar puntos máximos o mínimos, caros, baratos dentro del mercado para que puedas colocar una entrada eficaz. Si utilizas cualquiera de estos métodos y estás teniendo resultados excelentes, eso está genial. Lo que te voy a comentar no es obligatorio para todos, sino para aquellos que sienten que todo lo que están haciendo ya no sirve para nada, que tienen estrategias, las aplican pero no tienen resultados, o simplemente están perdidos. Entonces, retomemos. Cada uno de estos conceptos ayudan bastante a ver el mercado, pero esta forma de analizar carece de algo muy importante a largo plazo: contexto. Te preguntarás, ¿qué es el contexto? ¿O con qué uno se refiere a contexto? En palabras sencillas, es la base, causa o trasfondo del mercado. ¿Y cuál es el problema? Que todo lo mencionado anteriormente carezca de contexto, que a largo plazo se te hará difícil mantener la rentabilidad porque solamente estás trabajando bajo patrones, que si bien es cierto funcionan y lo hacen muy bien, los tiempos en los mercados financieros cambian notoriamente. Si revisas el gráfico del S&P 500 o de cualquier otro activo, te vas a dar cuenta que la volatilidad de hace unos 3 años no es la misma que la volatilidad actual, y la volatilidad actual probablemente no sea la misma que en unos años. Y eso puede hacer que a lo largo del tiempo los patrones de entrada que tú estás tomando varíen un poco, puedan verse afectados o en algunos casos extremos te obliguen a evaluar constantemente la estrategia para agregarle mejoras. Por otro lado, también afecta al psicotrading, por el mismo motivo, las distintas variables del mercado, ya que esos cambios pueden generar desconfianza, miedo, ansiedad y muchas otras cosas. Josué, entonces me estás diciendo que todo lo que aprendí no sirve y que tengo que aprender algo totalmente distinto para ser rentable. A ver, lo que has aprendido sirve, no tienes que cambiarlo, pero sí tienes que seguir aprendiendo para poder contrarrestar esas variaciones. ¿Y qué puedes hacer para resolver ese pequeño pero gran problema? Paso 1, como ya mencioné, no dejes de aprender. Necesitas conocer fundamentales, o sea, necesitas saber entender las noticias y las distintas variables macroeconómicas que día a día mueven el precio. Josué, pero esto ¿para qué me va a servir si con el análisis que yo hago día a día me va súper bien? Justamente para que puedas adaptarte a los cambios que el mercado tiene con el tiempo, ya que las variables fundamentales te van a ir explicando poco a poco cómo este se va moviendo. Que si hay más inflación, que si el dólar puede seguir cayendo, que si los recortes de tipo de interés afectan drásticamente a los índices. Todo eso importa porque te da contexto, te da ese trasfondo del que estábamos hablando hace un momento. Pero aquí hagamos una pausa. No significa solamente leer las noticias. O sea, no significa verlas a diario y verificar si afecta de manera positiva o negativa al dólar y operar en esa dirección, sino que puedas conectar cada uno de esos datos y hacer un análisis sólido que te diga a largo plazo cómo el mercado se va moviendo. De esa manera tus proyecciones serán mucho más limpias y efectivas. Muy aparte que si en algún momento quieres colocar una posición swing, una posición a largo plazo, el unir todos los datos fundamentales te van a aclarar bastante el camino. Ahora ya sabes qué utilizar para que tu trading vaya al siguiente nivel. Pero aquí surge otra pregunta: ¿cómo puedes utilizar ambas posturas para potenciar tu trading? Ahí entra el paso 2, que son tus objetivos de análisis. Tu objetivo para trabajar ambos puntos de vista no debe ser sacarle dinero al mercado. Esa es una conclusión, porque si no volverás a lo mismo: pérdida tras pérdida, estrategia tras estrategia, cuenta quemada tras cuenta quemada, y eso no queremos. Tu objetivo tiene que ser el fluir con el mercado, el entender por qué este se está moviendo y simplemente montarte a la ola. En pocas palabras, tienes que unir todas las piezas para comprender por qué el mercado hace lo que hace. Te pongo un ejemplo con un caso real. Hace un par de días, el 17 de septiembre, hubo la reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y eso nos permitió a nosotros poder tener un panorama mucho más claro de qué es lo que iba a pasar, porque eso pone optimismo en la mesa y oportunidades de compra muy claras. Entonces lo que hicimos nosotros fue simplemente ubicar puntos estratégicos e ir comprando. Compras acá, compras acá, compras acá. En pocas palabras, simplemente entrábamos a buscar cuál era el punto ideal de compra porque sabíamos que la probabilidad iba a estar más inclinada al lado de las compras. Y eso fue exactamente lo que hicimos en abril.
después de la caída de los aranceles, vimos cómo el mercado tuvo un repunte interesante impulsado por un buen empleo, una buena inflación y también por las nuevas expectativas de recortes de tasa de interés. Entonces juntamos todos los datos fundamentales y técnicos y desde abril nos hemos mantenido solamente comprando. El 97% de nuestras operaciones en estos últimos 4 a 5 meses han sido de compras, justamente porque hemos podido entender cuál ha sido el rumbo del mercado y cuál es la probabilidad que este puede tomar. ¿Y sabes cuáles son los beneficios de trabajar de esta forma? Análisis más sólidos, porque hay un fundamento detrás de ello, hay una explicación, hay un porqué. Tu mente estará más calmada porque ya no actúas por patrones, sino que entiendes la propia naturaleza del mercado. Y lo más importante, en consecuencia a todo eso, tus operaciones van a ser mucho más efectivas. Ese mismo método es el que utilizan mis alumnos y por eso están teniendo excelentes resultados. No olvides que el trading es una profesión y como todas las profesiones necesitas preparación. Así que ahí te lo dejo. Hazme saber en los comentarios de qué otra cosa quieres que hable en el próximo video. Nos vemos.